delictivos que se le atribuyen, así como de los bienes jurídicos que estarían afectándose por la comisión de los ilícitos penales que se le atribuyen. B, en ese orden de ideas, en el caso concreto del investigado, Jorge Chingay Salazar, se advierte que los cargos que se le atribuyen son graves, debido a que en los ilícitos que se le imputa se habrían afectado en probabilidad bienes jurídicos relevantes de la convivencia pacífica social. Entre ellos, la tranquilidad pública por haber intervenido en los ilícitos como integrante de una presunta organización criminal. Y también se habría afectado el correcto funcionamiento de la administración pública por estar incurso en el delito de tráfico de influencias. Concretamente, por tratar de interferir o de acceder a funcionarios públicos para lograr resultados favorables. En este caso, la designación de prefectos y subprefectos, ¿no?, a cargo del operador funcionarial, Jorge Luis Ortiz Marreros. Y C, vamos a hacer alusión aquí a que para la comisión del delito se habría utilizado al aparato del Estado tanto para instrumentalizar a los cargos públicos de prefecturas y subprefecturas, así como de pretender copar el Estado, en este caso el IPD, y de pretender neutralizar las investigaciones tratándose de toda la organización criminal, ¿no? Pero en el caso específico del investigado solamente estaría vinculado al tema de la utilización del aparato del Estado para la comisión de delitos, concretamente a partir de prefecturas y subprefecturas en la región Cajamarca. 13.3.3 sobre la pertenencia a una organización criminal. Asimismo, se ha configurado el criterio de su pertenencia a una organización criminal, dato que hace prever que este factor podría inducirlo a eludir la acción de la justicia. A partir de datos muy concretos, dado que esta presunta organización criminal tendría como líder a Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, quien tendría poder de facto por su vínculo con la actual presidenta de la República, Dina Arcila Boluarte Segarra. Asimismo, en su condición de, atendiendo a que su líder tendría este poder de facto, esta presunta organización criminal se habría valido de la maquinaria del Estado para controlar entidades del Estado. Siendo ello así, es probable que también se utilice la maquinaria del Estado para sustraerlos de la acción de la justicia a sus integrantes, entre ellos al investigado Jorge Chingay Salazar. (13.4). Vamos ahora al comportamiento procesal de no presentarse. Comportamiento procesal negativo. De no presentarse a diligencias. Vamos al 13.4.1, posición de la defensa técnica. Bien. Posición de la defensa técnica. Por un lado, la defensa técnica sostiene que el hecho de que este investigado haya estado en la condición de no habido en su oportunidad, esto es durante las diligencias preliminares, no implica su voluntad de sustraerse a la acción de la justicia. Es más, ha citado la Casación 50-2020 de Tacna, Fundamento Jurídico 4, a través del cual se habría establecido que la condición de no habido no implica sustracción de la acción de la justicia. 13.4.2, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que
Cuando se allanó su domicilio, no se le habría encontrado en su inmueble. Y además, durante las diligencias preliminares no se habría presentado a las diligencias. Este dato de no presentación a diligencias devela, pues, su comportamiento de elusión de la acción de la justicia. Y para tal efecto se ha citado la apelación 152-2023 Santa, en donde se habla acerca de la desconexión del no habido respecto a su arraigo. 13.4.3. Consideración del juzgado. Con relación a este comportamiento procesal de este investigado Jorge Chingay Salazar, de no haberse presentado a diligencias por tener la calidad de no habido, este despacho considera que eso debe calificarse como un comportamiento procesal negativo, por las siguientes razones. Es decir, que da luces de su no sometimiento a la acción de la justicia. En suma, de eludir la acción de la justicia. Por las siguientes razones. En primer término, en cuanto al hecho de que un investigado no se encuentre en la calidad de no habido y por ende que se desconecte del proceso, existen pronunciamientos contradictorios de la Corte Suprema. Por un lado, tenemos la casación 50 del 2020 de Tacna, fundamento jurídico 4, que ha citado la defensa técnica, según el cual se ha señalado que la condición de no habido no implica sustracción de la justicia. En contrapartida, el Ministerio Público se ha señalado que ese dato más bien abona a un peligro de fuga, conforme a la apelación 152 del 2023. B. Sobre el particular, este despacho considera que existen pronunciamientos contradictorios, pero vamos a optar por la que nos parece más razonable. ¿Qué significa si un investigado, pues, pasa a la clandestinidad, pasa a la condición de no habido? Simplemente se desconecta de sus arraigos. ¿Y eso qué pone de manifiesto? Un comportamiento procesal de elusión a la acción de la justicia. Es algo evidente, plausible, que surge de ese comportamiento de desconectarse de su arraigo. Consecuentemente, este comportamiento procesal de este investigado de haber tenido la calidad de no habido y por ende no haberse presentado a las diligencias, calificaría como un comportamiento procesal negativo y que califica como un criterio de peligro de fuga. Bien, tenemos ahora 13.5. Evaluación sobre el comportamiento procesal negativo del investigado de haber comunicado la ocurrencia de un posible allanamiento. Bien, esto es lo que se debe evaluar. ¿Cuál es el evento que se debe evaluar? El tema acerca de si el investigado Jorge Chingay Salazar habría comunicado sobre la ocurrencia de un posible allanamiento y si esto habría gatillado la desactivación de la DIVIAC para neutralizar el allanamiento. Eso es lo que vamos a evaluar. ¿Qué han dicho las partes sobre esto? A. 13.5.1. Posición del Ministerio Público. Por un lado tenemos la posición del Ministerio Público que señala que este investigado habría comunicado la ocurrencia de un posible allanamiento. ¿A quién habría comunicado? A Torres Merino, ¿no?
Y este, a su vez, habría comunicado ¿a quién? A Wisberto Nicanor Boluarte Segarra. ¿Y qué le habría dicho? Que comunique a Sergio Leo, ¿no? De Palacio, ¿no? ¿Cuándo? El 7 de mayo. ¿Y esto qué había generado? De que el 9 de mayo se ordene la desactivación de la DIVIAC. B. Este dato anterior ha puesto de manifiesto que este investigado, con su comportamiento de haber comunicado la ocurrencia de un allanamiento, habría tenido como consecuencia inmediata la desactivación de la DIVIAC, para con ello neutralizar pues las investigaciones. 13.5.2, posición de la defensa técnica. Por su parte, la defensa técnica respecto a este evento señala que Jorge Chingay Salazar sería ajeno a esta comunicación sobre un posible allanamiento a Torres Merino. Es más, a propósito de ese evento, habría formulado, ¿no? Habría formulado, digamos, una denuncia por un presunto marcaje, ¿no? 13.5.3, consideración del juzgado. Bien, a juicio de despacho, este comportamiento procesal desplegado por este investigado de haber comunicado la ocurrencia de un allanamiento grafica un claro evento grafica, digamos, un comportamiento obstruccionista a la acción de la justicia, un comportamiento de entorpecimiento a la actividad probatoria. Por las siguientes razones, y vamos a dar nuestras razones. A, en primer lugar, vamos a citar aquí dos elementos de convicción. Para ir presentando la secuencia de los hechos. 15.031. Sí. Y 129 sería... Bueno.
Bien. Bien. ¿Cuál es el dato? Se trata del dato según el cual Jorge Chingay comunica a Torres Merino, hace una comunicación sobre la sobre la ocurrencia de un posible allanamiento. Esto qué cosa motiva de que a su vez Torres Merino, una vez que recibe esta comunicación, a su vez esto se lo comunica a Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, lo que a su vez habría motivado que Wisberto Nicanor Boluarte Segarra le avise, le haya dicho que avise a Sergio Leo, quien es encargado de Palacio. ¿Cuándo ocurrió esto? El 7 de mayo del 2024. Esto pues conforme pues a los elementos de convicción 116 de folios 15.031 a 15.068, al elemento de convicción 129, que es otro informe de extracción en el acta de apertura del acrado de verificación de folios 15.456, que habla acerca de la conversación que habría sostenido Torres Merino con, digamos, el contacto con Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, y esto también está establecido en el informe, en el elemento de convicción, pues, 129, que corresponde al teléfono de Torres Merino, en donde se advierte el contacto con FBI. ¿FBI quién es? Es el codinome, el número telefónico asociado o el dato asociado a Jorge Chingay Salazar. Eso está en folios 15.509, ¿no? Este es el dato que da Jorge Chingay Salazar. B. ¿Qué revela ese dato que habría dado Jorge Chingay Salazar a Torres Merino? De que esta persona contaba pues, con información privilegiada respecto a la ocurrencia de un posible allanamiento, ¿no? Y esto no sería un acto neutral porque habría tenido una consecuencia importante. ¿Y cuál fue la consecuencia importante? Que hubo una reacción acerca de eso. Como había la idea de un posible allanamiento, entonces la lógica reacción, ¿cuál era? La desactivación de la DIVIAD.
Y efectivamente, es un hecho notorio que, esto da como un dato, tercer dato, que el 9 de mayo del 2024 se produce la desactivación de la DIVIAC. Ahora, si concatenamos ambos eventos, 7 de mayo, que es la comunicación a Sergio Leo de Palacio, es lo que le dice Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, ¿no? A Torres Merino, que avise a Sergio Leo, con el hecho de la desactivación de la DIVIAC. Entonces hay una relación ahí muy cercana de fechas. Esto devela un indicio de temporalidad, ¿no? Temporalidad de que este dato de Jorge Chingay Salazar sí habría gatillado pues la desactivación de la DIVIAC, que habría traído consigo una afectación o un entorpecimiento a la actividad probatoria. Esto también abona en contra de este investigado. 13.6, ¿no? 13.6, vamos ahora a la secuencia, ¿no? A la secuencia en sí misma, ¿no? Un poco para dejar bien claro el mapa. Tenemos la secuencia. En el elemento de convicción 1, tenemos un elemento de convicción 1, como elemento de convicción 1 sobre esto. Viene a ser la declaración de Víctor Hugo Torres Merino del 14 de junio del 2024, folios 30.234, que, mediante el cual tenemos pues la declaración de Víctor Hugo Torres Merino, donde da cuenta sobre este dato, ¿no? Que Jorge Chingay Salazar sobre la ocurrencia de este evento. Eso está en la pregunta 72, 73 y 74. Por favor, el folio, ¿ya? 30.234. Pregunta 72. Pregunta 72. ¿A usted en algún momento le han pedido borrar mensajes y ocultar información relacionada a esta investigación? Dijo, a esta investigación no. Anteriormente hubo una carpeta fiscal por el tema de Nanchoc. A raíz de los reportajes de la prensa, tomamos las medidas por indicación de Nicanor. Y la bola estaba en los allanamientos que venían hace 2 meses o 3 meses atrás. Entonces tomé mis medidas con todos los dirigentes que tenían documentos del partido y los llevé a Rizo. Pregunta 73. ¿Quién le dijo que iba a haber un allanamiento? Dijo, Nicanor me dijo la primera vez, hay que cuidarse porque hay un posible allanamiento, pero no pensamos en la detención. También después de un mes, Jorge Chingay dijo que nos encontráramos en La Molina, lo cita La Molina, y ahí me dijo, oye, hay que cuidarnos, que va a haber allanamiento. La verdad que no creí. Pregunta 74, ¿cuándo le dijo eso Jorge Chingay? Hace 2 meses. Yo le dije, ¿quién te ha dicho? ¿De dónde sale esa fuente? Me dijo que le han avisado. Después todo el mundo ya hablaba del allanamiento. El doctor Moreno, Martín, doctora Úrsula, todos los que participamos en el comité ejecutivo hablábamos del allanamiento. Luego tenemos el elemento de convicción número 2, ¿no? El acta de verificación de fecha 27 de mayo respecto a la verificación del local Fruticín, folios 30.262 a 30.263, lugar en el cual Jorge Chingay le da el dato ¿a quién? A Torres Merino. Luego tenemos el elemento de convicción número 3, que es la información que se extrae del teléfono de Torres Merino, y hay una conversación entre Torres Merino y Jorge Chingay, en donde dice que la DIVIAC por orden de Colchado lo seguía. Después tenemos el elemento de convicción número 3, por cierto, para citar el folio, acta de apertura lacrado, folios 30.264. Luego tenemos el
Elemento de comisión número 5, que es el informe de extracción, 30.376, en la cual a folios 30.423 se identifica la persona que le habría hecho el seguimiento. Es decir, él da cuenta que lo estaban siguiendo por orden de colchado, ¿no? Es lo que estaba haciendo. Elemento de convicción número 6, tenemos el acto de transcripción del colaborador eficaz de Torres Merino. La pregunta 2 dice que Jorge le avisó que lo seguían para que comunique a Nicanor. Asimismo, señaló en la pregunta 2 que Nicanor le dijo que llame a Sergio Leo, adjunto de Palacio. El elemento de comisión número 6 está a folios 30.434 a 30.436. Y también tenemos el elemento de comisión número 3, que vendría a ser el acta de apertura del lacrado de información del teléfono de Torres, de folios 30.264, concretamente en el número 58, folios 30.315 a 30.316. ¿Cuál es el dato? Y vamos al numeral 58. Es un registro de comunicación entre Sergio, la persona de Palacio, y La Vida es Única, Torres Merino, de fecha 4 de abril. Torres Merino, con La Vida es Única, le dice la ubicación compartida. Sergio dice, ¿qué comi es? Sergio vuelve a preguntar el 7 de mayo, 2 días antes de la desactivación de la DIVIAC. ¿Qué comisaría es? La Vida es Única dice, archivos adjuntos, le manda Torres Merino, porque ya le habían dado el dato que lo estaban siguiendo a Jorge Chingay. En este acto, la representante del Ministerio Público le pregunta al colaborador eficaz sobre la identidad del contacto registrado, que indica que el contacto Sergio corresponde a la persona de Sergio de Nilson Leo Torres y que esta persona es amigo de confianza de Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, además de ser beneficiario con locaciones en el MIDIS y en el despacho presidencial. Específicamente, en este último habría sido beneficiario como locador en la Secretaría General del Despacho Presidencial, trabajando y siendo persona de confianza de Enrique Vilches, secretario general del Despacho Presidencial. Asimismo, ha sido por encargo de Wisberto Nicanor Boluarte Segarra, quien le pedía que lo llame para que Sergio Leo vaya a su oficina ubicada en Alomía Robles, en el distrito de San Borja, y otras veces para que le haga recordar que cumpla con los encargos que le encargó Nicanor Boluarte. Las comunicaciones que le hacía Nicanor Boluarte no eran directamente hacia él, sino por intermedio de su persona. También se aprecia la conversación de WhatsApp del 7 de mayo del 2024. Así que ese es un dato que ya está siendo tomado en cuenta, como la comunicación de Jorge Chingay gatilla al final del día la comunicación a Palacio y cómo es que a los días se desactiva la DIVIAC. Finalmente vamos al 13.7, al otro evento de peligro de obstaculización. 13.7, sobre el comportamiento procesal de influencia sobre Gilmer Flores Fernández para que renuncie al cargo de subprefecto por orden de arriba. Bien, este es un comportamiento obstrucción, este sería un comportamiento de obstaculización a la actividad probatoria. ¿Qué 13 puntos sigue? 13.6, ¿no? Ese es el comportamiento procesal en donde Jorge Chingay Salazar influencia sobre Gilmer Flores Fernández. Vamos a la posición del Ministerio Público. El Ministerio Público señala que Jorge Chingay Salazar le habría dicho a Gilmer Raúl Flores Fernández que renuncie por orden de arriba. Y a juicio de la Fiscalía, este sería un acto de influencia sobre esa persona para que pueda hacer algo que le pedían de arriba, no de motu propio.
Defensa técnica. Por su parte, la defensa técnica señala que la renuncia de Gilmer y que terminó con la terminación del cargo de subprefecto de Gilmer Flores Fernández, no califica como un acto de obstaculización, porque el Ministerio Público no ha indicado en qué habría consistido la obstaculización. Tenemos las dos posiciones. 13 punto ¿cuánto? 13.6. 6, ¿no? 6. Entonces sería 13.61, sería la posición del Ministerio Público, 13.6.2, la posición de la defensa, 13.6.3, las consideraciones del juzgado. Este despacho ha llegado a la conclusión que este comportamiento desplegado por Jorge Chingay Salazar de requerirle a Gilmer Flores Fernández que renuncie por orden de arriba, constituye como un acto de influencia sobre dicha persona, por las siguientes razones. A, en primer término, existe elementos de convicción que acreditarían su ocurrencia. Concretamente, el elemento de convicción número 8, el elemento de convicción número 8, que viene a ser el acta de transcripción de declaración de Gilmer Raúl Flores Fernández, 30.468 a 30.471. Concretamente, preguntas 3 y 5. En la pregunta 3 señaló que los hermanos Chingay habrían averiguado que se había acogido a la colaboración eficaz y que él se habría acogido a la colaboración eficaz. En la pregunta 5 señaló que Jorge Chingay Salazar le habría dicho que por orden de arriba renuncie. B. Evaluando este dato proporcionado por Gilmer Raúl, Flores Fernández, se advierte que está corroborado también con la ocurrencia de la terminación en la cargatura como subprefecto, con lo cual se corrobora este dato. Y adicionalmente, al menos periféricamente, este dato, a juicio de este despacho, califica como un comportamiento de ejercer influencia sobre otra persona, porque el acto de renuncia es un acto unilateral voluntario, más no cuando viene por presión de otra persona. Esto califica como una influencia y este dato hace prever que podría influenciar en el decurso del proceso penal sobre los órganos de prueba. Por lo tanto, este comportamiento calificaría como un comportamiento de obstrucción a la acción de la justicia. Tanto más si le habría dicho la palabra, la muletía, por orden de arriba, debe renunciar, ¿no? Bien. 13 punto. ¿Cuánto? 7. Evaluación conjunta. De una evaluación conjunta, pues, de todos los indicadores del peligro procesal de este investigado Jorge Chingay Salazar, se ha llegado a la conclusión que se ha acreditado a plenitud del peligro procesal por las siguientes razones. A, en primer término, abona a su favor únicamente un arraigo familiar, dato que podría servir para que no eluda la acción de la justicia. Sin embargo, en contrapartida se habrían presentado otros indicadores de peligro del peligro procesal. Entre ellos tenemos el dato que no habría acreditado a cabalidad su arraigo domiciliario y su arraigo laboral o económico. B, adicionalmente debe tenerse en cuenta que han concurrido otros indicadores del peligro de fuga, como sería el caso de la gravedad de la pena que le espera es grave, la gravedad de los cargos en clave de magnitud del daño causado y por pertenecer a una presunta organización criminal.
Se ha establecido que hay otros indicadores de peligro de fuga que abonan en su contra, entre ellos datos del peligro de obstaculización a la actividad probatoria por haber comunicado información privilegiada sobre un posible sobre un posible allanamiento que habría tenido como consecuencia la desactivación, no de la DIAC, sino para precisar, del equipo de la Policía Nacional del Perú de apoyo al EFICOP, ¿ya? Ese es el dato exacto para poder anotar, ¿ya? No de la DIAC, voy a hacer la corrección, sino del equipo especial de la Policía Nacional del Perú de apoyo al EFICOP. Esa fue la consecuencia que trajo consigo, ¿no? Esta información privilegiada con el cual contaba Chingay Salazar. Además, el otro comportamiento de posible influencia sobre testigos, ¿no? Sobre Gilmer Hernández, que pone de manifiesto que podría en el decurso del proceso también influenciar sobre órganos de prueba. Consecuentemente, se ha acreditado también en su caso el peligro procesal por indicadores de peligro de fuga y de obstaculización en el caso de Jorge Chingay Salazar, a pesar de tener cierto arraigo familiar solamente por asistir económicamente en los gastos de educación de sus hijos. Bien. Vamos ahora al último investigado, 14º considerando. Sobre el peligro procesal del investigado Jorge Luis Ortiz Marreros. Bien, 13 puntos. En este apartado se va a evaluar el peligro procesal del investigado Jorge Luis Ortiz Marreros en sus vertientes de peligro de fuga y de peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Fundamento 14º, ¿no? 14º. Sí. 14.1. Sobre el arraigo domiciliario. Aquí vamos a evaluar el arraigo domiciliario del investigado Ortiz Marrero. 14.1.1, posición de la defensa técnica. La defensa técnica sostiene de que el investigado contaría con arraigo domiciliario y familiar, cuestiones que ya habría asumido incluso el juzgado. B. Asimismo agrega que ha cumplido con presentar documentación a través del cual estaría acreditando que tiene domicilio en Surco, y para tal efecto ha presentado pues árbitros municipales y su DNI en la cual figura como domicilio en Surco. 14.1.2. Posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público sostiene que el domicilio que dice tener Jorge Luis Ortiz Marreros en el sitio de Surco sería un pseudo arraigo. Atendiendo a lo siguiente, en primer término, como primer argumento señaló que cuando se hizo el allanamiento al inmueble ubicado en Surco no se le habría encontrado. B, señala que toda la documentación que habría presentado para sostener que el investigado sería ubicable en Surco sería una suerte de pseudo arraigo que se habría generado, faccionado, después de la ocurrencia del allanamiento a dicho bien inmueble. (14.13) sobre el arraigo
Consideración del juzgado. Este juzgado, este despacho, evaluando pues toda la documentación presentada por la defensa técnica de Jorge Luis Ortiz Marreros, considera pues que la documentación presentada es insuficiente para acreditar a cabalidad que cuenta con un arraigo domiciliario ubicable en la localidad de Surco por las siguientes razones. A. En primer término, debe anotarse que la circunstancia por la cual el investigado Ortiz Marrero habría cambiado de domicilio de San Martín de Porres a Surco habría sido con ocasión de la ocurrencia de la detención preliminar y dictada en su contra y del allanamiento al inmueble ubicado en Surco. Esa ha sido la circunstancia que habría motivado su cambio de domicilio, por lo menos a nivel formal, no a nivel material. Por ahora estamos evaluando el aspecto formal, ¿no? Esto es, qué dicen los documentos y si en realidad el aspecto material corresponde a si en realidad eso es así. B. La defensa técnica del investigado ha presentado abundante diversa documentación para señalar que el investigado tiene domicilio en Surco y que es ubicable en la localidad de Surco. Sin embargo, esta documentación que habría presentado es por ahora de carácter formal, debido a que solamente habría consistido únicamente en algunos documentos como árbitros municipales y el cambio de su DNI. A ello debe notarse que no hay que olvidar que este bien se le habría entregado incluso el año 2021, en el cual, por cierto, no habitaba. Y decimos que es artificial, ¿por qué razones? Porque no se ha constatado la primera razón, porque no se ha constatado materialmente que efectivamente en dicho lugar domicilio. Y además no hay que olvidar que cuando ocurrió el allanamiento no se le encontró en dicho lugar. Razón por la cual la documentación que ha presentado el investigado para acreditar su arraigo domiciliario se toma con la reserva del caso. 14.2 sobre el arraigo familiar. Vamos a lo que han dicho las partes. 14.2.1 sobre la posición de la defensa técnica. ¿Qué ha dicho la defensa técnica? Que es divorciado, que tiene 2 hijos, una hija mayor de edad a quien apoya en sus estudios y paga el seguro, y un hijo con ciertas dificultades, ¿no? A quien viene asistiendo, ¿no? A quien viene asistiendo. Por su parte, 14.2.2, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que el investigado no contaría con arraigo familiar, dado que tiene la calidad de divorciado, y tratándose de sus 2 hijos, se habría presentado la siguiente situación. Tratándose de su hija es mayor de edad, pero que en la actualidad vive en otro lugar y además tiene su propia carga familiar. Y tratándose de su hijo vive en otra dirección y tiene discapacidad moderada, tiene el mismo domicilio de su madre y además tiene autonomía, puede realizar sus actividades de manera independiente con autonomía. 14.2.3. Evaluación, consideraciones del juzgado. Este despacho
ha llegado a la conclusión que este investigado habría acreditado cierto arraigo familiar, solo en cuanto a la asistencia económica a su hija, a quien viene brindando, respecto de quien viene asumiendo sus pagos de estudios y de seguros. Pero no se ha acreditado que a cabalidad que se encargue de la subsistencia y asistencia de su hijo, por las siguientes razones. A. En primer término, debe anotarse que este investigado, se ha acreditado que este investigado tiene una hija mayor de edad. También se ha establecido que, a pesar de ser mayor de edad, a pesar de tener cierta carga familiar, la viene asistiendo económicamente en cuanto a sus estudios e incluso le paga el seguro. Este dato pone de manifiesto que tiene cierto arraigo familiar respecto a su hija, por cuanto tiene lazos familiares con su hija y además la asiste económicamente. B. Distinto es el caso de su hijo, quien tiene problemas de discapacidad moderada, quien no vive con el investigado y además esta persona, de acuerdo a la documentación del Sistema Integral de Discapacidad que está en el elemento de convicción número 12, se ha establecido que desarrolla sus actividades con autonomía, sin necesidad de contar con apoyo, es decir, es independiente. Y vive con su madre. E incluso es bachiller en psicología, según la documentación. Por cierto, vamos a citar el Sistema Integral de Discapacidad. Eso está en el elemento de convicción número 12 de Ortiz. Es el informe 164 de folios 19.009 a 19.013. Y el... 19, un momento. Voy a corregir folios. El Sistema Integral de Discapacidad está en el elemento de comisión número 12, está en el folio 29.573 a 29.588. Y el bachiller en psicología de su hijo, que señala que tiene autonomía y no requiere a alguien que lo cuide, es el elemento de comisión número 13, que está en el folio 29.589 a 29.591. Bien, decíamos que tratando del hijo, de su hijo, quien es mayor de edad, tiene problemas de discapacidad, pero es moderado, actúa con, digamos, tiene autonomía, no requiere contar de apoyo, es independiente, tiene un título de bachiller en psicología, se vale por sí, digamos, se vale por sí mismo, incluso vive con la madre. Pero no se ha acreditado que el investigado lo asista económicamente de manera regular, ya que la defensa técnica solamente ha presentado pago de medicamentos para su hijo en términos muy generales, mediante su escrito 32.232, tomo 63. Y además una declaración jurada, ¿no?, de que el padre lo mantiene de parte de la madre. Esto es insuficiente para acreditar que lo asiste económicamente a su hijo, ¿no? Consecuentemente, solamente se va a establecer su arraigo familiar respecto a la asistencia que viene brindando a su hijo, a su hija, conforme ya se ha notado anteriormente. Vamos ahora al arraigo laboral. 14.3 sobre el arraigo laboral. Bien, aquí también vamos a desarrollar lo que han dicho las partes procesales, ¿no? 14.3.1, posición de la defensa técnica. La defensa técnica sostiene que el investigado tiene actividad laboral, trabaja como analista, ya no trabaja en la dirección nacional que se encargaba del proceso de designación de prefectos y subprefectos. Debo anotar que la dirección nacional solamente propone, ¿no?, en caso de prefectos
regionales, y tratándose de subprefectos, ahí sí designa. 14.3.2. Como segundo argumento ha señalado que tiene perfil académico, además es jubilado, digamos, ha sido jubilado por la policía. 14.3.2. Posición del Ministerio Público. El anterior punto era 14.3.1, hemos dicho, posición de la defensa técnica. En el literal A hemos consignado el dato que trabaja como analista del Ministerio del Interior, ya no está en la Dirección Nacional. Como literal B, segundo argumento, que tiene perfil académico para acceder a para estar en ese cargo, e incluso es jubilado por la Policía Nacional del Perú. 14.3.2. Vamos ahora a lo que ha dicho la Fiscalía. ¿Qué cosa ha dicho la Fiscalía? Que la Fiscalía ha dado dos argumentos. No debe tenerse en cuenta el arraigo laboral que ha invocado el investigado por lo siguiente. A, como primer argumento, ha señalado que el investigado habría presentado una constancia de trabajo para acreditar que trabaja como analista en el Ministerio del Interior, desconectado de la dirección regional, de la dirección nacional encargada pues del proceso de nombramiento de prefectos y subprefectos. B, como segundo argumento, ha señalado que se habría valido de la situación de su hijo para generar un sistema de trabajo mediante el teletrabajo. 14.3.3. Ahora sí vamos a la consideración del juzgado. Este juzgado ha llegado a la conclusión que el arraigo laboral que dice tener el investigado Jorge Luis Ortiz Marreros en el cargo de analista como trabajador en el Ministerio del Interior no se va a validar por las siguientes razones. A, en primer término, tiene que tenerse en cuenta que este investigado ha venido trabajando en la Dirección Nacional del Ministerio del Interior y ocurre que habría utilizado su cargo para cometer el delito, ¿no? Y este cargo, pues, ese trabajo que tiene en el Ministerio del Interior no puede utilizarse para, con ello, acreditar su arraigo laboral. Pues cierto, en la constancia de trabajo, pues, en los documentos que existen, consta que sigue trabajando en el Ministerio del Interior, pero sobre todo ha trabajado en la Dirección Nacional. El espacio de trabajo, cuando ha sido utilizado para la comisión de delito, no puede utilizarse para, con ello, acreditar un arraigo laboral. Esto está en la apelación 29 del 2023 de Cusco, ¿no? En esta apelación 29-2023 del Cusco se ha clarificado, es una jurisprudencia emitida por la Corte Suprema, en la cual se ha establecido que si el trabajo es utilizado para la comisión del delito, como habría ocurrido en el presente caso, no puede utilizarse para fundar un arraigo laboral. B. Ahora, el hecho que el investigado se le haya cambiado puesto de trabajo, es decir, haya salido de la Dirección Nacional y haya pasado a otra dependencia, pero aún dentro del Ministerio del Interior, en nada enerva la conclusión anterior, dado que a pesar de haber sido cambiado de dependencia, o mejor dicho, de departamento dentro del Ministerio del Interior, aún así se vale de su puesto de trabajo para acceder a documentos propios de la Dirección Nacional, conforme ha presentado en el presente incidente para acreditar
o para hacer sus descargos. C. Asimismo, debe anotarse que no se va a tomar en cuenta esa documentación que ha presentado, no se va a validar la documentación que ha presentado, porque los documentos que ha presentado para acreditar su actual puesto de trabajo, ¿no? Dentro también del Ministerio del Interior, en otro departamento, ha presentado pues documentos ilegibles, ¿no? Para acceder al teletrabajo de manera pues irregular, dado que ha pretendido justificar con esos documentos ilegibles que tiene que asistir a su hijo con problemas de cierta incapacidad. Y eso no sería tan así porque, de acuerdo a la documentación que ha presentado la Fiscalía, si legible, se advierte que éste tiene cierta autonomía. Razón por la cual no se va a validar, pues, el arraigo laboral. Tanto más si dentro del Ministerio del Interior, en una dependencia, habría utilizado esa dependencia para la comisión del delito. Y aún sigue en el Ministerio del Interior y a pesar de haber sido rotado, aún sigue accediendo a esa información propia sin seguir el procedimiento preestablecido. Esto es de transparencia, como dice haber dicho. Porque una cosa es acceder a la documentación por transparencia, donde hay solicitud, pedido de trámite y una gestión, y cosa distinta es simplemente entrar con un usuario para recabar toda esa información. Lo que quiere decir que él todavía tiene el acceso a toda esa documentación. 14.4. Gravedad de la pena. En el caso del investigado Jorge Luis Ortiz Marreros, se ha configurado también el criterio de la gravedad de la pena como un dato del peligro procesal de este investigado por las siguientes razones. A. En primer término, debe anotarse que en un anterior considerando ya se concluyó que existe el pronóstico de la pena concreta sobre este investigado de 12 años de pena privativa de la libertad, el cual calificaría como una pena grave por el quantum de la pena. B. El solo hecho de que exista la posibilidad de que se le pueda aplicar una pena grave a este investigado podría, pues, incentivarlo para que éste pueda eludir la acción de la justicia para evitar, pues, la imposición de esa probable pena. Razón por la cual este es un dato que graficaría peligro procesal de elusión a la acción de la justicia. 14.5. Magnitud del daño causado. Asimismo, se advierte que en el caso concreto del investigado Jorge Luis Ortiz Marreros se ha configurado el criterio de la magnitud del daño causado como factor del peligro procesal por las siguientes razones. A. En primer término, cuando se habla de la magnitud del daño causado, debe entenderse que se está haciendo alusión a la gravedad de los cargos que pende sobre el investigado, la cual se establece en función a la naturaleza del evento delictivo imputado, al bien jurídico afectado, entre otros factores. Por cierto, el tema de la gravedad de los cargos como un dato de magnitud del daño causado ha sido plasmado en la casación de Moquegua. B. Ahora, en el presente caso concreto, se advierte que los cargos que se le han imputado a Jorge Luis Ortiz Marreros son graves por haber participado, pues, voy a hacer una corrección. En el caso de este investigado, el pronóstico de la pena no es 12, sino 20 años, ¿ya? O sea, es una pena grave, se mantiene entonces. 20 años, solamente la corrección. Y es un pronóstico de pena grave, y eso podría incentivarlo a eludir la acción de la justicia. Y en cuanto a la magnitud del daño causado, los cargos que se le atribuyen son graves. ¿Por qué razón que es que son graves? B. En el caso concreto se advierte que este investigado habría participado, pues, en 3 hechos
y LIS en 3 eventos. En el evento sobre las influencias en la designación de prefectos y subprefectos en Cajamarca, en el hecho 2, en la designación de prefectos y subprefectos en la región de San Martín, y también en un tercer evento en el nombramiento, designación de prefectos